La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos desde la cabina de provincia aquí en Voces Migrantes. Saludo con mucho gusto a Alexis Barriga en la realización y controles técnicos de este espacio. Soy Claudia Álvarez Medrano. Ambos agradecemos su compañía y desde luego también la compañía de la licenciada María de los Ángeles Luna Anguiano, presidenta de FUJUMI, la Fundación Jurídica de El Migrante. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Qué gusto, buenas tardes. Te extrañamos hace 8 días. Sí, tuve una falta, ¿verdad? Pues muy Pero bien. Bien justificada. Bien justificada, ahorita vamos a platicar. Pues buenas tardes a todos. Alexis, muchas gracias por el apoyo que nos das. Y pues un gusto, Claudia, estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias. Igualmente. Al contrario, muchas gracias a ti. Podríamos decir que hoy tenemos dos temas, uno que nos dará pie al otro, y como parte de las gestorías que realiza la Fundación Jurídica del Migrante, pues está lo referente al asilo político. Sí. Y leía yo, Ángeles, que hay asilo y que hay asilo político y que hay diferencias. Entonces podríamos dar una gran diferencia entre uno para podernos adentrar al asilo político. Sí, bueno, sí, hay diferencias, hay asilo político, hay refugio y también hay protección complementaria. Y sobre todo hay leyes internacionales que prevén la protección de los individuos. Este es un derecho humano que todos tenemos, a estar protegidos, salvaguardados y a estar con todo lo que necesita un ser humano para poder vivir bien. Dignamente. Y sobre todo en un estado de paz, encontrándose bien establecidos y con todo lo que tiene que tener un ser humano, que se prevé alimento, se prevé medicina, derecho a la salud, derecho a la escuela, si eres un menor de edad o si eres adulto, pues un trabajo digno y sobre todo la vestimenta, ¿no? También es parte fundamental. Y partiendo de eso, esta ley habla sobre la ley que se prevé o el tratado internacional es la ley de refugiados, la protección complementaria y los asilos políticos. Finalmente el asilo sería como un símbolo de hospitalidad. El asilo político es la protección que nos da un país cuando nosotros en el país de origen, es decir, en nuestro país que nacimos o que nosotros estamos viviendo, no tenemos salvaguardados cuando menos la seguridad o la tranquilidad de estar en un ambiente digno. Fíjate, ahora que estaba repasando el programa, encontré lo que diríamos es el significado de asilo en griego, de la palabra asilos, que significa templo inviolable o bien sitio donde nadie puede ser molestado. Así Creo que ahí engloba todo lo que tú nos estás comentando, ¿no? Ahí engloba esta definición, que bueno, el país huésped, que es el país que te va a recibir, te va a dar esta protección porque se supone que en tu país de origen no tienes esta seguridad. Y puede darse por muchos motivos y ahí las diferencias jurídicas. Puede darse, como su nombre lo dice, el asilo político, es que seas perseguido por tus ideales políticos o por haber participado. No sé si escuchamos luego que el presidente murió en tal país donde tenía asilo político porque estaba desterrado. Bueno, porque ese país lo acogió
una vez o después de que terminó su gestión política, que fue desterrado o que sí tuvo alguna persecución o que sí cambió de régimen, por ejemplo, en lugares donde hay guerra, después cambia el régimen y cuando entra el nuevo régimen empiezan a hacer persecuciones políticas y entonces ahí es donde entra este tipo de asilo. Existen otros por persecuciones religiosas o por persecuciones también de raza o por ideales o creencias con respecto a la sexualidad. Ha habido también algunas persecuciones y entonces hay países que dan apertura y te acogen y que te salvaguardan de todas estas persecuciones. Claro, me hace recordar también a algunos escritores y escritoras allá por las décadas de los 20, 30, 40, que principalmente de América Latina, que tuvieron que emigrar, muchos a México, muchos a España, a Francia, justamente, ¿no? Por sus ideales, por lo que en ese momento escribía resultaba sumamente incómodo, ¿no? Como mencionas que se contraponían al régimen político de aquella época y bueno, pues entonces muchos de ellos tenían que huir. El exilio es huir. No, el exilio es diferente. El exilio es que, Claudia, por favor, retírate del país. Que te expulsan, digamos. Exactamente, y entonces tú te tienes que ir exiliado a otro país a refugiarte porque en tu país, como hubo mucha aquí con ese asilo político, por eso se hizo la Nueva España, porque nosotros teníamos como asilados, ese es un término que se le da a la persona que utiliza un asilo político, teníamos escritores, teníamos pintores, teníamos vanguardistas de diferentes partes de Europa que nosotros les dimos asilo político. Por eso se hizo una pequeña España para que ellos estuvieran a gusto, ¿verdad? O sea, ahora sí que estuvieran en su ambiente y que no fueran molestados y sí protegidos. Me encantaría resaltar en esta parte que estamos ejemplificándolo de esta forma. Para Morelia fue muy beneficioso y para México, en el país de Porfirio Díaz, pues fue excelente el que hubiera tanta gente con tanto conocimiento como literarios, artistas, inventores, maestros y literarios, como tú acabas de decir, que vinieran a nuestro país porque nos dieron un impulso, fue cuando más crecimiento tuvo nuestro país. Entonces aquí es un ejemplo vivo de que la migración planeada, este es un tipo de migración, está tipificada dentro de los temas migratorios, tiene beneficios para el país huésped también, no solo es que tengas una carga pública. Fíjate, me hace recordar, por ejemplo, en esa época a Tina Modotti, a Edward Weston, que se avecinaron en este país en la época del porfiriato, y no olvidar, Ángeles, más adelante lo que hizo Lázaro Cárdenas con los niños y niñas de España, así y en su momento también, por supuesto, con León Trotsky, ¿no? A quien inmediatamente acogió en aquella época, y bueno, los niños de España es un claro ejemplo, ¿no? De lo que se venían huyendo de la guerra civil, justo porque sus ideas pues no concordaban en aquel entonces con el régimen político de la época, ¿no? Es correcto, o porque eran huérfanos o porque perdieron a sus familias y tuvimos que darles también nosotros ese asilo. Y aquí, pues bueno, hoy se vuelve a repetir la historia, hoy estamos siendo un país que está recibiendo esta parte de afganos, el primer grupo de afganos que ya recibimos y que estamos, pues qué bueno que seamos un país con este corazón benevolente, con esta buena entraña y que podamos dar refugio a personas que están de verdad en sus países en situaciones terribles. Claro, desde luego, y bueno, hemos visto imágenes y hemos palpado este tema, y bueno, por un lado verdaderamente es conmovedor, y cuando ejemplificamos como que también vamos entendiendo mejor, ¿no? Todo
lo que tú nos vas comentando. Y bueno, entonces hay una ley sobre refugiados. Así es. ¿Y esta ley, por ejemplo, en el caso de nuestro país aplica? Sí, claro, nosotros tenemos, así se llama, es nuestra. Bueno, en nuestro caso se llama Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así tal cual se llama. Y bueno, tiene varias disposiciones, tiene varios apartados y ahí dice cuál es el estatus de una persona que nos está pidiendo asilo, cuál es el estatus de una persona que es refugiado y qué significa ser un asilado o a qué tiene derecho un asilado. Y por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿a qué tiene derecho un asilado? Bueno, en realidad en todos los países básicamente es lo mismo. Recuerda que tú te estás viéndote forzado a hacer una migración, ¿sí? Ya entrando en la práctica, pues no pide asilo político o no pide refugio o no pide protección una persona que está bien en su país. Entonces, el país que te va a dar esta oportunidad, te va a dar oportunidad de vivir, de trabajar, de prosperar, y si ya una vez que tú vas haciendo esto a ambos conviene, entonces te dará una residencia, tanto en nuestro país como en otros países. Básicamente ese es el proceso o los pasos de este estatus migratorio. Aquí le llamamos nacionalización, ¿verdad? Le llamamos, no, también hay residencia temporal, luego está lo que es la nacionalización o la ciudadanía, dependiendo del estatus conforme vamos avanzando. Y tendrá que pasar determinado tiempo, digamos, entre un estado y otro, sí, para que entonces ya puedas adquirir. Porque lo primero que demostramos, miren, lo primero que tenemos que demostrar para que nosotros nos proceda un tipo de aprobación es que nosotros, bueno, primero mi personalidad y mi personalidad jurídica. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? No hacia dónde voy. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué pienso hacer en ese país? ¿Sí? Y de la personalidad jurídica, pues bueno, los documentos que acreditan en donde nací, que es todo lo que tenga yo de documentación para acreditar mi nacionalidad, más aparte acreditar mi currículum y mi solvencia moral. Muy bien, todo eso evidentemente. Por ejemplo, todas estas mujeres afganas que llegaron a nuestro país debieron haber acreditado todo esto. Sí, claro, por ejemplo, si tienen un antecedente de terroristas, evidentemente pues no vamos a permitir. Entonces se supone que ellas pasaron por un pequeño proceso de investigación migratoria donde se revisaron que están en un eminente peligro, cuál es su nombre y obviamente si traen los documentos. En este caso ellas vienen de una situación extrema donde puede ser que no traigan ni siquiera ni un documento. Nada. Y acreditaron, bueno, algunas de ellas acreditaron estudios, ¿no? Y inmediatamente se reintegrarán seguramente, o se integrarán al mercado laboral. En esta situación que hacen posible diferentes países, pues no, a lo largo del mundo, que es el poder asilar a una persona, de repente hay voces que saltan y que pueden comentar, pero si apenas podemos los mexicanos, ¿no? ¿Cómo estamos recibiendo a otras personas? O por qué no cuidan, por ejemplo, las fronteras, ¿no? Y sabemos que traes un caso completamente así como a flor de piel, ahora que estuviste justo en la frontera, ¿no? En plena frontera, y que es donde supongo, ¿no? Nos damos cuenta de la teoría y de la práctica, ¿no? La teoría y la práctica en materia migratoria, Clau, es totalmente contraria, y a veces repruebo el trabajo de las autoridades en esta materia, sabiendo todo lo que conlleva hacer este trabajo, porque realmente el tema migratorio tiene muchísimos matices y es donde enfocas, en donde englobas todos los temas que me quieras decir. Cualquier tipo de derecho que quieras aplicar está dentro del derecho migratorio. Y ciertamente, así como aplaudo que se abran nuestras puertas y que le demos asilo a estas personas que están en una situación
de una guerra, que están en una situación de violencia extrema. Repruebo completamente que no podamos como michoacanos ni como mexicanos dar seguridad para los connacionales de nuestro estado, que se están teniendo que ir a las fronteras a buscar desesperadamente la ayuda que no encuentran en nuestro estado. Y lo repruebo porque nuestro estado es un estado abundante, es un estado próspero, es un estado rico, y sobre todo somos un estado que tenemos conocimiento. La gente de Michoacán somos gente preparada, somos gente con buena entraña, somos gente que tenemos conocimiento en muchas materias. De verdad, el día de hoy, si pudiera decir 1000 veces la palabra repruebo para todo lo que repruebo, la situación que están viviendo algunos de las personas, sobre todo de Aguililla, de Tepalcatepec, de Cualcomán, es poco lo que yo les pueda decir. Justamente están el 90% de los campamentos que están en las fronteras, señores, ya no es gente ni de Nicaragua, ni de Guatemala, ni africanos, ni del Salvador, ni del Salvador, son michoacanos, y están ahí porque fraudulentamente fueron engañados. Les dijeron que si llegaban ahí iban a pedir asilo político, se los iban a dar porque están en una situación de violencia extrema. Han dejado sus viviendas, han vendido sus cosas a muy bajo costo, han sido engañados por vivales que les hicieron firmar propiedades, que les hicieron firmar que cedían sus tierras y cedían sus animales para que les dieran un poco de dinero y ellos poder llegar a la frontera norte de nuestro país, específicamente Tijuana. En este campamento que se encuentra ahí justo en el puente, denominado, pues le denominaron el Chaparral, y donde no están siendo atendidos. Tienen los lavaderos en la calle, tienen los baños sobre las banquetas, acaban de salir de un brote de varicela terrible. Me encontré gente prostituyéndose, me encontré gente drogándose al lado de niños y de ancianos de la tercera edad. Y eso, pues nada más es una exposición de lo poco y nada que tenemos regulado en materia migratoria, porque si hubiese disposición, cuando menos de los dos municipios que les compete el tema, uno que son, que del origen, que es Arteaga, Aguililla, Cualcomán, más aparte el municipio de Tijuana, estas gentes no estaban ahí. Estas gentes están siendo engañadas porque ni siquiera les están permitiendo hacer el trámite como solicitud del asilo. Los anotan en una lista, ingresan y ahí mismo los regresan a México. Esos son los que pisan a Estados Unidos, porque si bien les va, si no, simplemente los regresan. Entonces están condenados a dos cosas. Una, a regresar aquí al estado de Michoacán y quedarse como población fluctuante porque ya se deshicieron de todo lo que tenían, o bien quedarse en Tijuana como población fluctuante porque ya no tienen nada de lo que tenían. Estamos viendo imágenes, Ángeles, que Alexis está insertando mientras estamos conversando. Entiendo entonces que este asentamiento literalmente está en la calle. Sí, correcto. Y ahí sacaron sus casas de campaña y ahí como pueden se hacen de un techo. Algunos tienen casas de campaña porque se las rentan en 3,000 pesos. Ya los líderes de los campamentos y las personas que se están mostrando ahí como organizadores, les rentan los lavaderos. Estos son los lavaderos, me imagino, que estamos viendo ahora. Estamos viendo ahora. Y las letrinas que están ahí. Como les comento, pues ya no les puedo decir de cómo huele, cómo se ve, cómo se vive, cómo están con pues ahora sí que aquí aplica la de Cuauhtémoc, un grito desesperado con que alguien les haga caso, ¿no? Y es terrible que en medio de
tiempo electoral, donde apenas van a tomar el cargo algunos y que ya están hablando que si la Secretaría del Migrante se queda o que si no se queda, pues ojo, aquí hay 2 secretarías del Migrante que no funcionan para absolutamente nada. Y es lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Una es la de Tijuana y otra es la de Michoacán, para que desaparezcan las 2 juntas. Entonces, bueno, y seguimos viendo exactamente los tendederos ahí a nivel de piso. Me imagino que están, bueno, de calle, están ahí cortinas, sí, supongo que deben ser locales, ahí pasan carros comerciales. En medio de esas casas. Están al lado del puente fronterizo, donde pues están expuestos a todo tipo de delitos. Como les comento, la prostitución y la drogadicción proliferan en esos 3 o 4, ¿cómo le podemos llamar? Calles donde bloques se encuentran bloques de calles donde se encuentra el campamento. Y peor aún, pues bueno, están expuestos a todo lo que es la trata de personas, la delincuencia organizada y otro tipo de delitos que pues si alguien no les ha dicho, pues bueno, siguen siendo una carga pública para ahora 2 estados, el estado de Michoacán y el estado de Baja California. ¿Tenemos idea, Ángeles, de cuántas personas aproximadamente, familias, hay como una especie de censo, digamos, para darnos una idea? Mira, lo que sí sé es que el 60% me indicaban son michoacanos. Otro tanto son de otros estados de la República, también se encuentra gente ahí de Guanajuato, y ya el resto son extranjeros. Hay aproximadamente 2.300 personas y están en su gran mayoría, pues son familias completas que vienen con niños. Hay bebés, también hay bebés ahí. Y bueno, como les comentaba, acaban de salir de un brote de varicela terrible, donde fueron azotados, pues me indicaban pues que todos los niños, ¿no? De entrada. Claro que todos los niños son los más vulnerables, y algunas personas que están en una edad media. Lo que sí pueden ver ahí en las fotos, pues también a la luz del día y pues a la vista de todos, porque pues hasta les pude tomar una foto, ¿verdad? Y todos se están drogando, ¿verdad? Y todo el mundo haciéndose de la vista gorda, donde hay venta de drogas y que bueno, se supone que están no permitidas en nuestro país, ¿verdad? Bien, tenemos que hacer la pausa, Ángeles, si te parece, retomamos enseguida aquí en Voces Migrantes, y desde luego para leer los comentarios que ustedes nos hacen el día de hoy, así que volvemos a Voces Migrantes. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. De asilo político, y con todo gusto voy a leer sus comentarios. Gracias a Mariela Ortiz Vega, nos dice: buenas tardes, atenta al programa, saludos Mariela,
Nos vemos pronto por aquí. Agustín Chávez, licenciada, buenas tardes. ¿Para cuándo será la salida a Texas? Yo ya pagué todo hasta el viaje. ¿Me podría informar, por favor? Ok, todos los procesos jurídicos que tenemos en la fundación se pueden revisar justo con esta área para saber si ya tenemos preaprobaciones y ya salimos. Es muy importante que tengan en cuenta que se debe utilizar un lenguaje correcto. La fundación no cobra, ¿sí? Entonces ese yo ya pagué todo se está refiriendo a que hizo el pago de su récord migratorio, de su pasaporte, de sus documentos que necesita para su proceso. Entonces me gustaría que empezaran a utilizar un lenguaje correcto, porque esto puede ser, si él llega a una embajada diciendo yo pagué todo, entonces le van a decir, entonces no tienes derecho a una visa de trabajo, porque en una visa de trabajo no se paga nada. Entonces sí es importante, y por favor comuníquense al área de procesos en nuestras oficinas de lunes a viernes de 9 a 5. Muy bien, al final damos el teléfono con gusto. Roberto Hernández Menchaca, buenas tardes, aquí presente como siempre, gracias. Saludos. Atza Pintor, es información de suma importancia, ya que no hay programas que revelen las cosas tal cual, comenta. Vania Basaldúa Vargas, saludos. Andrea Hashley, lamentable la situación de nuestras fronteras. Axel Gutiérrez, qué triste por los migrantes. Indra Sánchez, saludos, muy buena información. Jessica Ceballos, triste por los migrantes. Luciano Cruz, saludos en cabina. Giselle Quiroz, es importante saber, muchos piensan que esto del asilo es muy rápido, ¿no? A ver, ese es un buen comentario, porque nos da pauta para justamente decir esto. A ver, ¿se puede pedir asilo? Sí, pero es muy importante que cuando vamos a hacerlo haya dos circunstancias. Una es que la persona que va a pedir el asilo tenga acreditado, muy bien acreditado, que está en una situación de inseguridad, que está siendo perseguido, que es una autoridad federal o una autoridad máxima de su país el que está acreditando, que sí se encuentran en eminente riesgo o peligro. Y la otra es que esto nadie los puede hacer por ustedes. Es decir, si ustedes vienen conmigo, yo les voy a ayudar a armar el expediente y yo les voy a decir cuándo se acerquen a una frontera, más nunca les voy a decir que se vayan ahí a la calle y que estén en la calle, porque así los van a atender más rápido. No es así. Están tardando en más o menos anotarlos en esta lista que yo les estoy comentando, aproximadamente 3 meses. 3 meses. 3 meses. Y de ahí va a depender que tú entres a una área donde tú en esta área estás como en una, equivale a lo que es en nuestro caso jurídico, equivale a barandillas. Entonces, ¿qué vas a estar? Vas a estar recluido en una cárcel o en un anexo o en un, ¿cómo le puedo decir? En un pequeño cerezo, para que tú puedas ser atendido por una autoridad y expongas tu caso. Si eso ocurre así, tú vas a estar cuando menos 6 meses en ese encierro donde no puedes salir, estás como un prisionero, duermes en el suelo, te dan una cobijita que es de lámina, ni siquiera son buenas cobijas, y así estás. Si tú llevas niños, tus niños se los lleva el departamento de infantes, y el departamento que se encarga de los infantes los cuidará. No tienes contacto con ellos, ni con tu esposo o con tu esposa. Y si tú dices que tú estás viviendo una violencia extrema, o en tu país o en tu ciudad hay una violencia extrema, tiene que haber periódicos, documentales, tiene que haber alguna autoridad donde tú ya hayas puesto alguna denuncia, por ejemplo, si fuiste secuestrado o que perdiste todo el dinero como parte o motivo de este secuestro, y entonces puedes exponer todos estos datos. Pero lo más importante aún
Estos son los requisitos para el que va a pedir asilo. Sí. Lo más importante aún es que el país origen, o sea, México, tenga bien acreditado que es una zona de alto riesgo, y eso pues todo el mundo sabemos, ¿no? Que Tepalcatepec, Cualcomán y Aguililla son zonas de alto riesgo. Sin embargo, tiene que estar operante, vigente y habilitada la recepción de ese asilo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de estos afganos, ustedes vieron una noticia previa donde dijeron, el presidente de la República ya dio pie o ya dio apertura, ¿sí? Y en el caso de Estados Unidos, Joe Biden dio un cese a recibir el asilo político. Entonces, no están siendo otorgados, no se vayan a las fronteras, les están mintiendo, les están diciendo algo que no va a ocurrir. La gente que les está diciendo, véndeme tus tierras, yo te doy tanto, se están enriqueciendo a costa de ustedes, los están engañando, porque aparte de todo, todos los asilos o los refugios o las casas del migrante que se encuentran en Tijuana están abarrotados de gente, y ahí solo les pueden dar asilo por 45 días, que en este tiempo ustedes pueden tener un trabajo y pueden ya empezarse a proveer de sí mismos, y el refugio ya está ahí, les dio la ayuda. Ajá. Entonces, para el asilo político les dicen, tú tienes que estar en condición de calle. ¿Para qué? Para que te den más rápido la cita. No es cierto. Están en condición de calle, hay gente que ya tiene más de un año en condición de calle, y que el día que estuvimos ahí nos decían, es que estamos desesperados porque no sabemos qué hacer. Lo mismo nos dijo el de la casa del migrante, estoy desesperado porque yo ya no sé qué hacer con tantos solicitantes. No sé a quién darle preferencia para saber a cuál no dejar en la calle. Entonces, no se vayan, no se deshagan de sus cosas, cuiden lo poco que tienen su patrimonio, y en tal caso, pues vénganse aquí a la capital, vénganse aquí para que aquí el municipio o el gobernador del estado se haga responsable y den pie o den frente, o aquí la Secretaría del Migrante, acaba de decir el nuevo gobernador electo, Bedoya, acaba de decir que esta secretaría ahora sí va a funcionar muy bien, pues entonces que aquí les den atención, pero no se vayan hasta allá, están siendo víctimas. Ahora sí que, como dicen, salen de Guatemala para entrar a Guatepeor, o salieron de lo mojado para entrar a la lluvia, porque allá ni siquiera tienen acceso a poder buscar un trabajo, porque ¿cómo hacen? ¿Dejan a los niños en el campamento solos? No, claro. Entonces, o sea, pero donde veas es un tema es un tema muy complicado, tremendo. es un tema que no está planeado, es un tema en donde por donde le busquemos la solución va a estar difícil, pero creo que aquí estaría más fácil que allá donde no conocen a nadie y donde pueden ser víctimas de otros delitos que se viven por ser frontera. Bien, y bueno, para finalizar, Ángeles, me hace pensar todo esto que el día de hoy nos has compartido, y que finalmente se está visibilizando el día de hoy aquí en el programa, el tema concretamente de los michoacanos al pie de la frontera. Pues recordar e insistir en esta migración legalizada, segura y digna que se ofrece a través de Fujumi. Así es, decíamos que si la migración es planeada, es más, una cita de asilo se puede hacer desde diferentes rubros, pero bueno, sí hay que planear, hay que organizar, hay que preparar documentos y hay que ir sobre los objetivos que queramos. Y no solo Estados Unidos existe, en el mundo hay más de 180 países y muchos de ellos ni siquiera nos piden visa, y también las condiciones son muy buenas, a veces mejores que en Estados Unidos. De acuerdo. Y bueno, yo estoy aquí localizando los teléfonos de Fujumi, pero qué mejor que tú nos hagas favor de dárnoslos, por favor. El teléfono en oficina es 44
Bueno, es Ya lo encontré. 443-312-8166 y el teléfono con WhatsApp es 4433-493684. Y atendemos de lunes a viernes de 9 a 5 en Tomás Alva Edison 225 en la colonia Electricistas. Hoy por hoy también me gustaría decirles que Fujumi no tiene representantes, no tiene gente al interior de las comunidades, ni tampoco tiene ex empleados a los que les haya dado la facultad o la potestad o la capacidad de atender como gestor privado absolutamente nadie. Todos los que tienen un expediente con Fujumi, atiendando directamente en Fujumi. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, Ángeles, gracias a ti de nueva cuenta por toda esta información que el día de hoy nos compartes, por este tema que pues verdaderamente pues debiera interesarnos a todos, ¿no? Porque finalmente son también nuestros pues, paisanos, ¿no? Son nuestros paisanos y aparte pues eso nos exhibe, nos hace quedar mal como sociedad, nos hace quedar mal como Estado, nos hace ver que nuestros gobiernos son inoperantes y sobre todo nos hace saber la falta de conocimiento y lo que la falta de cultura, de leer y de informarnos puede hacer que perdamos hasta nuestros patrimonios. Muy bien, pues entonces el teléfono en Fujumi funciona de lunes a viernes de 9 a 5, 443-312-8166. Están ubicados en Tomás Alva Edison 225 en la colonia Electricistas. Sí, ¿verdad? Así es. Muy bien. Gracias. Pues Ángeles, gracias a ti y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Gracias a la licenciada María de los Ángeles Luna Anguiano, presidenta de la Fundación Jurídica del Migrante Fujumi. Gracias a Alexis Barriga en la realización y controles técnicos de este espacio. Soy Claudia Álvarez Medrano. Nos despedimos por hoy desde la cabina de provincia y el próximo jueves nos encontramos también a las 5 de la tarde para hablar de derechos humanos. Gracias. Que te matan terrible.